Hola, hola chicas, haremos la tercera parte de la princesa Peach y vamos a hacer el vestido y los zapatos. Empezamos con el tutorial. Haremos el vestido y vamos a hacer 24 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahora vamos a hacer la primera vuelta y haremos una cadena más. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Hacemos un punto bajo en la segunda cadena. 1, 2 y 3. Hacemos un aumento. Hacemos la segunda fila y vamos a hacer una cadena. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Haremos 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la fila tendremos 36 puntos bajos. Haremos la fila 3 y vamos a hacer una cadena. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Haremos un aumento de punto medio alto. Haremos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a insertar en el punto 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí. Donde vamos a insertar, vamos a hacer un aumento de punto medio alto. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer un aumento de punto medio alto. Haremos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a insertar en el punto número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí. Donde vamos a insertar, haremos un aumento de punto medio alto. Ahí. Y terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Giramos y vamos a hacer la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer puntos bajos en todos los puntos y también en las 6 cadenas. En total, en esta vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Hemos tejido las 8 filas que son de la fila 5 a la fila 12. Ahora vamos a hacer la fila 13. Hacemos una cadena y haremos 2 puntos bajos.
1, 2. Un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 12 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Estos 48 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas. De la vuelta 14 a la vuelta 16. La vuelta 17 haremos una cadena y vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. Ahora, estos 56 puntos bajos vamos a tejer 3 vueltas. Y para hacer estas 3 vueltas vamos a unir este lado con este otro. Y haremos puntos bajos alrededor. La vuelta 21 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 64 puntos bajos. Estos 64 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas, de la vuelta 22 a la vuelta 24. La vuelta 25 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Haremos 7 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 72 puntos bajos. Estos 72 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas. De la vuelta 26 a la vuelta 29. Haremos la vuelta 30. En la vuelta 30 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8. Un aumento. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 80 puntos bajos. Estos 80 puntos vamos a hacer 3 vueltas. De la vuelta 31 a la vuelta 33. La vuelta 34 haremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 8 y 9. Haremos un aumento. Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 88 puntos bajos. Haremos 7 vueltas de 88 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 35 a la vuelta 41. En la vuelta 42 haremos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Haremos un aumento. Vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 96 puntos bajos. Hicimos 7 vueltas de 96 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 43 a la vuelta 49. Ahora vamos a hacer la vuelta 50. En la vuelta 50 haremos 11 puntos bajos. 1, 2,
3, 9, 10 y 11. Haremos un aumento. Vamos a hacer 11 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 104 puntos bajos. En total hicimos 14 vueltas de 104 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 51 a la vuelta 64. Una vez hecho estas filas, lo que vamos a hacer es insertar a nuestra aguja y vamos a ir a la segunda cadena. De la primera a la segunda pasamos por debajo de la cadena y vamos al medio de esta cadena. ¿Listo? Para formar una cadena. Ahora este hilo lo vamos a esconder. Para que nos deje tejer tranquilamente. ¿Listo? Haremos el cambio de color y vamos a hacer a rosa oscuro. En esta parte donde hemos terminado la vuelta, insertamos y haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 12 puntos altos. Donde hicimos las cadenas sería nuestro primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. De paso estamos asegurando este hilo. 6. Cortamos. Listo. 10, 11 y 12. Ya hicimos 12 puntos altos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahí. Ahora vamos a hacer otra vez 12 puntos altos. Hacemos una lazada y hacemos un punto alto. 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Haremos 12 puntos altos y un punto deslizado por 8 veces. Y esta sería la vuelta 65. Para terminar la vuelta 65 haremos un punto deslizado, ya que aquí hicimos 12 puntos altos. ¿Listo? Y ahora empezamos la vuelta 66. La vuelta 66 vamos a hacer un punto bajo aquí en la primera cadena. Y haremos 2 cadenas. 1, 2. Vamos a hacer ahora puntos altos. Haremos igual que en la vuelta 65, 12 puntos altos, un punto deslizado por 8 veces. Donde hemos hecho las cadenas vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Ahora, aquí donde hicimos un punto deslizado en la vuelta anterior, en el mismo lugar vamos a hacer otro punto deslizado.
Y haremos así toda la vuelta. 12 puntos altos, un punto deslizado por 8 veces. Ahora volvemos a hacer los otros 12 puntos. Hacemos 12 puntos altos. Y haremos un punto deslizado. Ya hicimos toda la vuelta, ahora terminamos con un punto deslizado. ¿Listo? Dejamos un poco de hilo para esconder y ya está. Agarramos nuestra aguja lanera. Ahí. Y lo escondemos. Cortamos. Y ya tenemos el borde del vestido. Haremos la manga del vestido. Y lo vamos a hacer aquí en esta parte. Vamos a calcular. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Enganchamos. Hacemos una cadena. Y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Aquí ya hicimos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 8 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto 5 vamos a poner un marcador. En esta vuelta nos van a quedar 26 puntos bajos. Ahora, la parte donde hemos hecho los aumentos seguidos tiene que ser en esta parte de aquí arriba. Si es que varía con 1 o 2 puntos, no pasa nada. Entonces seguimos con el tejido. Vamos a hacer la vuelta 2. Esta que hicimos es la vuelta 1. En la vuelta 2 vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 1, 2. Vamos a hacer un aumento 2 puntos bajos por 4 veces. Ya, aquí ya hicimos un aumento 2 puntos bajos por 4 veces. Ahora vamos a hacer otro aumento. Y terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y donde está el marcador va a ser el punto 6. Ponemos el marcador otra vez. Ahora, en esta vuelta nos van a quedar 31 puntos bajos. Si les varía con 1 o 2 puntos, no pasa nada. Vamos a hacer 4 vueltas de 31 puntos bajos. De la vuelta 3 a la vuelta 6. Ahora haremos la última vuelta, que es la vuelta 7, y haremos disminución en todos los puntos. Y nos van a quedar 16 puntos bajos. Suficiente para que pueda pasar el brazo de nuestra muñeca. Dejamos un poco de hilo para esconder. Listo. Ya tenemos. Ya. Ahora vamos a hacer la parte del cuello. Y vamos a, aquí en el primer punto, insertamos. Y haremos una cadena. Vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, de paso estamos asegurando el hilo, en el siguiente punto otro punto bajo, ya son 3 puntos bajos. Ahora vamos a disminuir. Para hacer la disminución no vamos a agarrar las 2 hebras de adelante, ya que no se puede. Directamente vamos a saltar al siguiente punto. Ahí, y ya estaríamos disminuyendo. Entonces, en esta fila vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. En esta vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Una vez que hayamos hecho la fila del cuello, ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer un punto deslizado de este punto al siguiente punto. Y haremos un punto deslizado. Esto nos va a servir para poner el botón ahí. Si ustedes tienen un botoncito, tienen que medir, de acuerdo a eso van a ser las cadenas. En mi caso son perlas medianas y entra perfectamente en 5 cadenas. Entonces, de acuerdo al tamaño del botón o la perla que tengan, van a ser las cadenas. Vamos a poner 2 perlas. Haremos puntos deslizados. Ahí, no muy apretos. Ya. En esta parte vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a enganchar de este punto en el siguiente, que sería este. Haremos un punto deslizado y vamos a seguir haciendo puntos deslizados hasta aquí, hasta el final. Ahora vamos a dejar un poco de hilo para esconder. ¿Listo? Haremos la parte del cuello, que es la parte rosa oscuro, y vamos a hacer cadena de seguro. Ahí. Insertamos aquí. Y listo. Ahora vamos a hacer una cadena, un punto bajo donde hicimos la cadena. Y haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Hacemos un punto deslizado. Otra vez 3 cadenas, 1, 2, 3 y hacemos un punto deslizado. Haremos otra vez 1, 2, 3
y haremos un punto deslizado. Y haremos así toda la fila. Vamos a hacer 3 cadenas, un punto deslizado, 3 cadenas, un punto deslizado. Dejamos un poco de hilo para esconder. ¿Listo? Ahí ya tenemos el cuello del vestido. Aseguramos aquí adentro para que no sobresalga. Aquí vamos a hacer un nudo para que no se deshaga. Listo, y cortamos. Ahora aquí igual vamos a cortar. Ahora lo que vamos a hacer es poner un botoncito, que es esta perla, aquí. Con hilo delgado de coser, con este hilo. Vamos a hacer unas cuantas pasadas, exactamente 3 pasadas. Y listo. Ahora aquí damos 2 vueltas, 1 y 2. Y sacamos. Listo. Ahora vamos a hacer 3 nudos. 1, 2 y 3. Listo. Cortamos. Y ya tenemos. Ahí, así nos tiene que entrar. Y así. Ahora vamos a poner el adorno de aquí adelante. Ya, vamos a hacer el adorno que tiene aquí en el vestido y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Jalamos. Ahora haremos la segunda vuelta. En la segunda vuelta haremos aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 16 puntos bajos. Listo. Ahora vamos a medir. Vamos a poner este botón que viene en color turquesa y nos tiene que entrar ahí. Ahora, la última vuelta vamos a hacer punto cangrejo. Nos vamos en sentido contrario. En vez de ir adelante, nos vamos hacia atrás. Y vamos a hacer los 16 puntos en punto cangrejo. Metemos el crochet, sacamos el hilo y lo juntamos. Metemos el crochet, sacamos el hilo y juntamos. Y esta va a ser la última vuelta. Ahí está bien. Dejamos un poco de hilo para esconder y coser. Listo. Ahora esto vamos a poner ahí y ahí azul encima. Ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esconder esto. Tiene que quedar como si no tuviera un inicio ni un final.
Entonces nos vamos hasta aquí. Ya está, jalamos bien, bien, bien. Y listo. Ahora esto lo vamos a coser aquí. Ahí. En esta posición. Empezamos a coser. Esto lo vamos a cortar. Ahí. Y empezamos a coser. Vamos a coser, vamos a dar unas cuantas pasaditas. Ahí. ¿Listo? Como por ejemplo este hilo está sobresaliendo, lo que hacemos es agarrar un poquito del mismo hilo y lo escondemos. Aquí. Ahora vamos a asegurar bien. Hacemos otro nudo más. Ahí para que esté bien seguro. Cortamos. Ahora vamos a poner este botón color turquesa al medio y vamos a utilizar este hilo para coser. Entonces venimos aquí. Ahora el tamaño de esto depende del botón que compre. Y haremos unas cuantas pasadas. Si ustedes quieren lo pueden pegar también. Depende de cada uno. Yo lo estoy cosiendo porque a veces se deshace fácilmente cuando está pegado. Entonces prefiero coserlo. Y aquí atrás hacemos unos cuantos nudos y listo. Ahí, así nos va a ir quedando. Vamos a hacer esta parte del vestido y lo vamos a hacer en 2 piezas. Ya hice una. Ahora nos faltaría otra más. Haremos un anillo mágico de 8 puntos altos. Punto de seguro. Hacemos 2 cadenas más. 1 y 2. Sacamos y haremos 8 puntos altos. 1, 2, 3, 7 y 8. Listo. Ahora vamos a jalar y no vamos a cerrar el punto. Esta es la vuelta 1 y vamos a hacer la vuelta 2. La vuelta 2 vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Giramos y vamos a hacer aumento en todos los puntos de puntos altos. En total vamos a tener 16 puntos altos. Haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Giramos y vamos a hacer la vuelta 3. Haremos puntos altos en cada punto. Vamos a hacer 16 puntos altos. Ahora vamos a hacer la vuelta 4. Haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Giramos. Vamos a hacer un punto alto, un aumento. Haremos un punto alto, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Giramos y vamos a hacer 2 puntos altos,
1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos altos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 6, que es la última vuelta, y vamos a hacer punto cangrejo. En vez de tejer hacia adelante, nos vamos hacia atrás. Insertamos el crochet y juntamos. Siguiente punto, insertamos el crochet y juntamos las 2 hebras. Insertamos el crochet y juntamos. Son puntos bajos en sentido contrario. Dejamos hilo para coser y listo. Haremos de estos 2. Ahora, esto vamos a coser a este otro lado, al medio. Y para coser nos vamos a fijar aquí. Este tejido está todo al mismo lado porque hemos tejido en espiral. Pero estos los hemos tejido en filas y por eso nos sale distinto los tejidos. Ahora vamos a poner de estos 1 y 2 en este lugar. Vamos a coser, porque si cosemos aquí abajo se va a ver muy abajo el adorno de esto. Entonces, para que se vea mejor, lo vamos a coser ahí. Y va a ir así, más o menos. Ahí. En esta parte estaba un poco abierto y hemos hecho unas cuantas puntaditas en este color rosa oscuro. Ahora lo vamos a asegurar y listo. Cortamos. Listo, aquí ya tenemos el vestido terminado. Solo nos falta ponerle y ya está. Vamos a hacer el zapato en color rosa oscuro. Vamos a hacer 8 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora haremos la primera vuelta y vamos a hacer un aumento triple en la segunda cadena. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos en un solo punto. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en esta última cadena haremos 4 puntos bajos en una sola cadena. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el punto 6 vamos a poner
el marcador. Ponemos el marcador y en esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos en total. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. En la vuelta 2 vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y donde está el marcador es el punto número 6. En esta vuelta tendremos en total 25 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. La vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Haremos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Aquí ya hicimos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. A este otro lado vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y donde está el marcador sería el punto 6. En esta vuelta en total tendremos 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 4. La vuelta 4 haremos puntos bajos alrededor, los 32 puntos bajos. Aquí ya terminamos la vuelta 4. Ahora vamos a tejer hasta aquí, hasta esta parte. Una vez que hemos tejido esa parte, vamos a empezar la vuelta 5. En la vuelta 5 vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante y nos vamos a la de atrás. Ahí. Ponemos nuestro marcador. Y vamos a tejer en la hebra de atrás los 32 puntos bajos. Ahora ya hemos terminado la vuelta de tejer, sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Vamos a hacer 4 vueltas de 32 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 6 a la vuelta 9. Una vez que hayamos hecho las 4 vueltas, nuestro tejido vamos a doblar y tiene que estar a la mitad, ahí. Ahora vamos a hacer la vuelta 10. En la vuelta 10 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Ahora vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 7 y 8. Ahora vamos a terminar con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Donde está el marcador, ahí sería el punto número 8. Dejamos hilo para esconder. ¿Listo? Aquí ya tenemos el zapatito. Ahora vamos a poner la base para que tenga mejor forma el zapato. Y para eso vamos a agarrar un poco de hilo. Vamos a hacer punto cangrejo. En esta hebra que dejamos adelante, en esa vamos a hacer. Y haremos el punto cangrejo. Hacemos una cadena, nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo, pero en sentido contrario. En vez de ir hacia adelante, nos vamos hacia atrás. Insertamos, sacamos el hilo y juntamos. Insertamos el crochet, sacamos el hilo y lo juntamos. Así vamos a hacer el punto cangrejo. Dejamos hilo para esconder. ¿Listo? Vamos a esconder esto. Nos vamos hasta aquí. Ahora aquí lo vamos a asegurar bien. Listo. Cortamos. Y también vamos a cortar este otro hilo. Ahora vamos a esconder este otro. Ahí. Y metemos. De esta cadena a la segunda vamos, pasamos por debajo, nos vamos a esta cadena al medio. Y listo. Escondemos. Y cortamos. Listo. Aquí ya tenemos a nuestro zapatito y haremos uno más. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en la cuarta parte del tutorial de la princesa Peach. Adiós.